nosotros podemos específicamente pensar la fracción como si fuera una parte de algo, ¿sí? Un cuarto significa 1 de 4, es decir, una parte de 4 partes. ¿Se entendió eso? Bastante sencillito. ¿Qué sería 8 de 8? Claro, 8 partes de 8 significa un entero. 8 dividido 8, 1. ¿Y 3 quintos? Serían 3 partes de 5 partes. Generalmente ustedes utilizan mucho esto de hacer la torta y dividirla. También se puede hacer un cuadrado, un rectángulo, digamos, dividirlo en 4 y marcarlo así. Es lo mismo. Yo en general mucho esto de la graficación no lo pido, pero sepan que se puede graficar así. ¿Se entiende entonces un poco del concepto? Sí. Perfecto. Copien si quieren copiarlo, de un minuto y borramos y seguimos. Vamos que hace frío. Muy bien. ¿Está? Sí. Bueno. El número A, que está arriba, se llama numerador. ¿Y qué hace el numerador? Numera la cantidad de partes. ¿Recuerda que decíamos 3 partes de 5? El numerador es 3. Numera la cantidad de partes. Y el de abajo se llama denominador. El denominador denomina cuántas partes lo tengo que tener para dividir. Si tengo 3 quintos, tengo 3 partes de 5. Denomino 5, es decir, divido en 5 y tomo 3. ¿Se entiende? Bien. Las fracciones las vamos a dividir para empezar en propias e impropias. Cuando digo de propias o impropias, es lo mismo, en algunos textos lo van a encontrar como puras e impuras.
A ver, no se trata de eso. Es una caracterización para dividir las fracciones. Una fracción es propia, pongan, cuando el denominador es mayor que el numerador. Una fracción es propia cuando el denominador es mayor que el numerador. Sí, una fracción es propia cuando el denominador es mayor que el numerador. Es mayor, perdón, profesor. Cuando el denominador es mayor que el numerador. Y una fracción es impropia. Y una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Cuándo qué? Cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Cuál fue el que no nombré? ¿Qué otra posibilidad hubiese habido? Este era de los mismos números. Exactamente, pero si yo tengo 4 dividido 4, ¿qué tengo? Tengo un entero. Entonces no lo considero como una posibilidad. Casi que lo que estoy haciendo es decir que 4 dividido 4 es 1. O sea que pongo un entero y es lo mismo. Muy bien. Las fracciones impropias me van a dar una posibilidad importante que se llaman fracciones mixtas. Eso pasa solo con las impropias. Una fracción mixta es la que está formada por un entero y fracción. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. ¿15/4 es una fracción propia o impropia? Impropia. Entonces yo lo puedo transformar en mixta. ¿Cómo hago? Divido 15 dividido 4. ¿A qué número le está? Ah, la miércoles. ¿Cuánto es 15 dividido 4? ¿Cuánto da? ¿Cómo hago la división? 3. 3 por 4, 12. Al 15 le está 3. ¿Sí? La fracción entonces se transforma en 3/4. Se los voy a poner en letras. Tengo el divisor dividido al dividendo, me da el cociente y el resto. Para hacer la fracción, yo tengo el divisor dividido el dividendo y eso me da
el cociente, el resto sobre el divisor. Cópienlo, ahora vamos a hacer ejemplos. Muy bien, vamos a hacer algún otro ejemplo. Decime una fracción impropia cualquiera. 12 sobre 4. 12. Sobre 4. No, eso da un número entero, otro. 12 sobre, no sé, 6. Da un número entero. 7, ahí está. O sea, te dijeron 5, no importa. Es lo mismo. Sí, porque era igual, ¿no? O sea, porque dije todos números pares. Claro, era divisible, ¿no? Era divisible. Muy bien. Entonces, voy a hacer 12 dividido 5. Esto le está a 2, porque 2 por 5 es 10. Y me da 2 de resto. Significa que es, esto va a ser el entero. Y esto va a ser, acá va a estar acá, 2 quintos. 2, 2 quintos. Otro. Una fracción impropia. ¿Sí? 13 sobre... 13. 13 sobre 4. Bueno. 13 sobre 4. Voy a hacer la división. 13 dividido 4. Y esto le está a 3. 3 por 4, 12. Tengo un resto de 1. Por lo tanto esto es el 3 en la parte entera. Y el resto, un cuarto. ¿Ven cómo se va haciendo? Muy bien. Copien, por favor. Pérez, no se preocupen, ya me corto. Lo que vamos a hacer es de la fracción mixta pasar la fracción. Arriba tengo que hacer 4 por 3 más 1 sobre 4, es decir, 13 cuartos. Es decir, lo que hago es en definitiva hacer esto por esto más esto. Allá sería divisor por cociente más resto sobre cociente. Ocho 2 séptimos. 7 por 8. ¿Cuánto sería? ¿Eh? Sí, 46. ¿Eh? ¿Qué pasó? 56, ¿varón? 58 céntimos. 2, 3 quintos. ¿Cuánto sería? 13 sobre 5. 5 por 2, 10, más 3, 13 quintos. ¿Se entiende? Bien, copien. ¿Cómo se llama esto? Aparte de fracción mixta. No, de fracción mixta a fracción. Una fracción equivalente es la que resulta
de multiplicar o dividir ¿Cómo, perdón, profe? ¿Que resulta? una fracción equivalente es la que resulta de multiplicar o dividir numerador y denominador por un mismo número. Punto y aparte. El proceso de dividir se le llama simplificar. El proceso de dividir se le llama simplificar. Y cuando no pueda seguir dividiendo, la fracción resultante es irreductible. La fracción resultante es irreductible. Antes de seguir, vamos a hacer una fracción equivalente. Vamos a multiplicar numerador y denominador por 2. ¿Cuánto daría? 8 por 2. 16. ¿Y 14 por 2? 28. Muy bien. Esta es una fracción equivalente. ¿Sí? Vamos a multiplicar por 3. 3 por 8, Pero 24. ¿Sí? pero equivalente sería cuando lo multiplicas por 2. Por cualquier número. Ah, Ahora vamos a multiplicar por 3. 3 por 8 y 14 por 3. 42. Esa es una fracción equivalente. ¿También es equivalente a esta? ¿Sí? ¿Ven? Vamos a dividirla ahora. Vamos a dividirla por 2. Porque puedo dividirla por 2. Ojo, cuando dividen, hay que fijarse que el mismo número tiene que dividir a los 2. ¿Acaso podría dividirlo por 3? No, porque ni el 8 ni el 14 son divisibles por 3. Vamos a dividirla por 2. 8 dividido 2. 4. Y 14 dividido 2. 7. ¿Puedo volver a dividir esto? No. Entonces esto es una fracción equivalente, no, es una fracción irreductible. ¿Por qué? Porque no lo puedo seguir dividiendo. ¿Se entiende la diferencia entre equivalente e irreductible? Si lo hubiese podido seguir dividiendo, se transformaría en una fracción equivalente. ¿Hasta cuándo va a ser equivalente? Hasta que no la pueda dividir más por nada. Cuando no lo puedo dividir más por nada, es irreductible. Y cuando ustedes ven eso, fíjense entonces que yo podría... pensé que me preguntabas algo. Yo lo que podría es hacer este famoso cociente, porque yo estoy diciendo que el número racional es el cociente entre dos números enteros. ¿Y qué tendría? ¿Qué tipo de números son estos? Decimales. Entonces, si yo puedo
tener una fracción y transformarlo en número decimal, podría agarrar un número decimal y transformarlo en fracción. ¿Sí o no? Si esto va para allá, ya, que venga bien para acá. Y eso es lo que vamos a ver. Tipos de decimales. Tipos de decimales. Un tipo de decimal se llama decimal finito. Decimal finito. ¿Qué tipo de decimal? Es el decimal finito. A ver, vamos a asociar esta palabra finito a otra palabra que usamos siempre, que es infinito. Cuando decimos que algo es infinito, decimos que algo es que no termina nunca. Entonces, si decimos que algo es finito, ¿qué diríamos? Que se termina, que es una cantidad limitada de, que yo puedo ver el final. Entonces, si un decimal es finito, significa que tiene una cantidad determinada de decimales. ¿Sí? Por ejemplo, de los 3 ejemplos que puse, ¿cuáles son decimales finitos? ¿Cuáles tienen una cantidad limitada de decimales? El primero y el segundo. Claro, 0,5 tiene un solo decimal, 0,6 tiene un solo decimal, pero el último no tiene una cantidad limitada porque es 2,666666666. Entonces, decimales finitos son los 2 primeros, ¿de acuerdo? Sí. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, ¿cómo convierto un decimal finito a fracción? Para convertir un decimal finito a fracción, a fracción, en el numerador coloco el número sin coma. En el numerador coloco el número sin coma. Punto seguido. En el denominador coloco un 1. En el denominador coloco un 1 y tantos ceros como decimales haya. Y tantos ceros como decimales haya. A ver, de ahí. Una pregunta, si el número es infinito. Estamos acá ahora, pará, no me lleves. No terminamos esto y ya que decía el otro. Y tantos ceros como decimales haya. Punto seguido.
Si es necesario, se simplifica. Es decir, lo que les estoy queriendo decir es que si es necesario, se simplifica para llevarla a fracción irreductible, ¿no? Si es necesario, se simplifica. Muy bien. Vamos a hacer este, 0,8. Vamos a hacer el procedimiento, ¿sí? ¿Qué dice el procedimiento? El numerador coloco el número 5. En el numerador, o sea, en la parte de arriba, coloco el número sin coma. ¿Qué número tengo que colocar? 8. Profe, una duda. Si tiene un cero, solamente se coloca el, digamos. El número, si yo le saco la coma, ¿qué queda? 0,8. Y si tiene, qué sé yo, un 1 al lado. ¿Cómo un número? Ahora lo vamos a decir, va el número, va el 1. 8. ¿Y abajo qué tengo que poner? Un 1. 1, 1. ¿Y qué más? Quitando ceros como decimales haya. ¿Cuántos decimales hay acá? 1. Entonces tengo que poner un 0. Me queda 8 décimos. Pero, ¿puedo simplificar? Sí. Sí. Ambos son divisibles por... No. Entonces me queda 4 quintos. ¿Repasamos el procedimiento? Primero, en el numerador coloco el número sin la coma. Abajo, en el denominador, pongo un 1. E inmediatamente pongo tantos ceros como decimales haya. Vamos a hacer otro. $2,31. ¿Qué tengo que poner arriba? 231. Coloco el número sin coma. ¿Entendieron? ¿Y abajo qué tengo que poner? El 1 El 1. y 2 ceros. ¿Y cuántos ceros? 2. 2, porque tengo 2 decimales. Pero ¿por qué número entero? ¿Eh? ¿Por qué número entero? ¿Por qué? ¿Por qué número entero? Porque ese es el procedimiento. Coloco el número sin coma. Así es así. Yo agarro el número, le saco la coma y lo pongo. ¿Se entendió? Sí. Pregunte. Este procedimiento sirve para ver que acá no simplifico. ¿Por qué no simplifico? Porque 231 y 100. ¿Y cómo sería este? 0,5. 5. 5. Y 10. ¿Se puede simplificar? No. No. ¿Cómo que no? Un medio. Ah. Ah. Ambos son divisibles por 5. ¿Ves? Me da lo mismo. ¿Y el 0,6 cómo será? 6. 6. 10. Simplificado. 3. 5. Sí, 3 quintos, perdón. ¿Ven? ¿Y cómo se hace eso? Todavía no llegamos a eso. Serenadas el paso. Estamos ansiosos, ¿eh? Sí, y después cuando se nos explique los otros decimales que nosotros vamos a poder transformar en fracción se llaman decimales periódicos infinitos. Ponemos título. ¿Sí? Decimales periódicos infinitos. ¿Qué es esto de decimales periódicos infinitos? Vamos a ver si podemos a través del nombre entender un poquito más. Que tenga decimales significa que hay coma, eso queda clarísimo, ¿no? Sí. Periódico, ¿qué les suena cuando les digo algo periódico? La tabla periódica.
No, eso es química. Un diario. El diario. ¿Pero qué pasa con el diario? Justamente, ¿qué significa el diario? El diario es algo que recibís todos los días. Sí. Es algo que se repite. Algo periódico, es un decimal que se repite. ¿Hasta dónde se repite? Hasta el infinito. Eso es un decimal periódico infinito. Es decir, decimales que se van a repetir ¿hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Y hay periódicos que no sean infinitos? Sí. Ahora lo vamos a nombrar. Y es más, es la tarea que les voy a dejar para la clase que viene. Por ejemplo, el 2,666666666. Nosotros en realidad matemáticamente lo escribimos así. 2,6 con un arquito arriba del 6. Eso significa que es un decimal periódico infinito. ¿Cuál es el número infinito? El 6. Por eso se marca con un arquito la parte que es periódica infinita. Y ahora, acá no puedo aplicar el mismo método de antes. Si yo aplicara el método de antes, pongo el número sin coma. ¿Qué número pongo? 26, 266, 2666, 26.666. Abajo le pongo un 1 y cantidad de ceros según los decimales. ¿Cuántos ceros pongo? 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 2 millones. No me sirve el método. Entonces ahí aparecieron los matemáticos, inventaron otro método. Vamos a poner. Primero, en el numerador, perdón, sí digo bien, en el numerador ponemos el número sin coma y le restamos la parte periódica, la parte no periódica, perdón, y le restamos la parte no periódica. Repito, en el numerador ponemos el número sin coma y le restamos la parte no periódica. Punto y aparte, segundo. En el denominador colocamos un 9, por cada decimal que sea periódico. Colocamos un 9 por cada decimal que sea periódico. Y un 0 por cada decimal que no sea periódico. Punto y aparte, se simplifica si es necesario, ¿sí? Por cada decimal Que no sea periódico. ¿Qué más después? Punto y aparte, se simplifica si es necesario. Si es necesario. Si es necesario. Siempre les recuerdo que yo voy a pedir que hagan fracciones irreductibles. Entonces, una vez que tenemos las fracciones irreductibles, siempre es más fácil de trabajar. Vamos por acá. Vamos a poner 2,6, que es el número que estamos trabajando, con el 6 periódico.
Vamos a meternos en el procedimiento. Arriba, en el numerador, ¿qué tengo que poner? El número 5. El número sin coma. 2,6, es decir, 26. Este es el número sin coma. ¿Sí? ¿Qué más? Y le restamos la parte no periódica. Lo único que tengo que no es periódico es este 2. Bien, listo. ¿Y ahora? En el denominador colocamos un cada decimal que sea Periódicos. ¿Cuántos decimales periódicos tengo? 1. O sea que coloco un 9. Y un 0 por cada decimal que no sea periódico. ¿Hay algún decimal que no sea periódico? No. No. Entonces ya está. El resultado es 24 novenos. Calculadora. Hace 24 dividido 9. Esto. 2,6666. Sí, lo que pusimos ahí. Exacto. Muy bien. Pero a mí me dio 24 novenos. Y a mí me había salido de 8 tercios. ¿Qué pasó? hay que dividirlo por 3. Claro. Sí. Hay que simplificarlo. Son divisibles por 3. 8 tercios. Eso estaba pensando. Recuerda, fracciones irreductibles. Vamos siempre al irreductible. ¿Lo veo? Sí. El 5 solamente. ¿El qué? El 5 solamente marcamos. No entendí la pregunta. Si el 5 solamente marcamos un arquito. El arquito siempre va sobre lo que es periódico. En el caso de acá es el 6, acá es el 5. Es el único que es periódico de los dos. Muy bien, vamos con el de abajo. A la parte de arriba tengo que poner el número. ¿Cuál es el número? 25. Muy bien. Le tengo que restar la parte que no es periódica. ¿Cuál es la parte que no es periódica? Sí. El 3. Ah, El 0 sí. no me dice nada porque está adelante. ¿Y abajo qué tengo que poner? 9. 9. ¿Por qué? No, no, 2, 9. Porque Tengo que poner, ¿qué dice el texto? Colocamos un 9 por cada decimal que no sea periódico. No, Que sea un 9 por cada decimal periódico. ¿Cuántos decimales periódicos tengo? 1. Entonces tengo que colocar un 9. ¿Y después? Y un 0 por cada decimal que no sea periódico. ¿Hay decimales no periódicos? Sí, El 3. Entonces tengo que colocar un 0. Esto me da 32,90. Simplificado, porque esto se divide por 2. ¿Ven cómo va? Ven que estas cosas son las que la hacen complicadas. Si fueran todas sencillas, que tengo que poner nada más que el 9, vaya y pase. Pero cuando ya les empieza a mezclar decimales periódicos con decimales no periódicos, la cosa se complica. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Después cuando hagamos ejercicios, lo vamos a practicar a morir esto. Porque esto es muy importante. Yo suelo poner en los ejercicios combinados 3 o 4 ejercicios de 3 o 4 números de estos. Y no se pueden trabajar como números decimales. Sí o sí lo tenemos que llevar a fracción. Profe, no entendí. ¿Qué es periódico? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa periódico? Dije que algo periódico es algo que se repite. ¿Sí? Entonces, el 2,6 era 2,666666666666666. El 6
Es un número periódico, se repite hasta el infinito. Por eso es un decimal periódico. Decimal periódico, y como va hasta el infinito, decimal periódico infinito. ¿Se entiende? Vamos, un ejemplo más, que este también me gusta poner a veces. De este tipo, ¿no? Así. ¿Cómo lo hago? 242. 242 menos 2 y abajo 2, 9, porque son dos decimales periódicos, el 4 y el 2. Y un 0. Y ningún 0, ¿dónde está el otro decimal? Entonces esto da 240 sobre 99. Ven que siempre utilizo el procedimiento. Si yo utilizo el procedimiento, no le voy a errar nunca. ¿Listo? ¿Copiaron? Muy bien. Esto no lo van a tener que ver.